Si hay algo que nosotros debemos aborrecer como cristianos, es esa filosofía del negrito del batey. Y el negrito del batey, ¿qué hacía? Él veía al trabajo como un enemigo, como castigo. De hecho, hay una canción del negrito del batey que muchos conocerán y quisiera parafrasearlo para saber qué es lo que debemos evitar. Y esta canción decía algo así: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esta es una filosofía que nosotros debemos rechazar como hijos de Dios. Como veremos a lo largo de este miércoles y el próximo, el trabajo fue un regalo de Dios. El trabajo no es una maldición. Es un maravilloso regalo que nuestro Dios del cielo nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y el tema que les traigo en esta noche, en mi tema sobre la teología del trabajo, es conectando lo secular con lo sagrado. Es eso lo que vamos a ver. Y creo que será una excelente base para nosotros poder desarrollar el tema sobre la teología del trabajo. Y hay un aspecto que yo quiero decir con ustedes en relación a este aspecto. Hace muchísimos, o mejor dicho, hace pocos siglos, hubo una gran influencia de la Reforma Protestante, especialmente en las naciones del norte de Europa, las cuales desarrollaron lo que sería conocido como la ética protestante del trabajo. Anoten eso, la ética protestante del trabajo. Y eso fue aproximadamente en los siglos XVI y XVII, que se establece esto por la Reforma, trayendo como resultado una prosperidad que el de otras naciones en el sur de Europa que contaban con mayores recursos naturales. O sea que aún aquellas naciones que contaban con mayores recursos naturales no experimentaron esta prosperidad que experimentaron aquellas naciones que fueron influenciados por esta ética protestante del trabajo. Para los protestantes, ellos entendían que el señorío de Cristo se extendía a todas las áreas de la vida humana, a todos los aspectos de la vida humana. No quiere decir que Dios solamente gobierna acá, no quiere decir que solamente glorificamos a Dios haciendo esto acá, sino que ellos entendían a la luz de la Escritura de que el señorío de Cristo, Él es Señor de cada aspecto de nuestras vidas. No podemos pensar que Cristo es Señor de esta área, pero no es Señor de esta área. Que Cristo es Señor de la iglesia, pero no es Señor de mi matrimonio. No, el señorío de Cristo se extiende sobre cada una de las áreas de la vida humana. Y aunque la Reforma Protestante no fue primordialmente un movimiento económico, o un movimiento político o cultural, incidentalmente produjo cambios profundos en la economía, en la política y en la cultura en general. ¿Qué es lo que nosotros como reformados deberíamos anhelar? Que la Reforma Protestante no solamente se trate del tulip o las doctrinas de la gracia. Hay muchos que creen eso. No, la verdadera reforma impacta la eclesiología de una iglesia, impacta la visión política de una iglesia, la visión cultural de una iglesia, la visión económica de una iglesia. La Biblia tiene algo que decir sobre cada uno de esos aspectos y en cada uno de esos aspectos necesitamos ver el señorío de Cristo. Ahora bien, los reformadores del siglo XVI no se inventaron esa cosmovisión de la ética protestante del trabajo. El nombre sí, pero su enseñanza, eso no se la inventaron. Solamente ellos la descubrieron. De la misma manera como Cristóbal Colón no se inventó América. Él la descubrió. Bueno, los reformadores no se inventaron esto. Ellos solo lo descubrieron a la luz de la santa palabra de Dios. Y es eso lo que quiero que desarrollemos en esta noche. ¿Cómo podemos conectar lo secular con lo sagrado? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso que nosotros acabamos de hablar? Y para eso quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, específicamente a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24. Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24. Para que nosotros podamos desarrollar cómo esta forma de pensar de los reformadores vino
de las Sagradas Escrituras. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, siervos, ¿ya ven a qué público se está dirigiendo él? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Se está dirigiendo a empleados, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, primer elemento. Segundo elemento, temiendo a Dios. Y sigue diciendo Pablo, y todo lo que hagáis, ¿qué cosa? Lo que él acaba de hablar acerca del trabajo y de todos los aspectos de la vida cristiana. Y todo lo que hagáis, incluyendo servir a tus amos, incluyendo desempeñar tu trabajo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Y quién es nuestro jefe principal? Porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, durante la Edad Media el catolicismo romano se había encargado de hacer una separación abismal entre lo sagrado y lo secular, llevando a muchos a pensar que solamente los servidores directos de la iglesia, o sea, los sacerdotes, los monjes, las monjas y los obispos, podían vivir realmente para la gloria de Dios. O sea, ¿qué impuso el catolicismo romano? Ellos dividieron trabajos seculares y trabajos espirituales. Y ellos decían, tú verdaderamente honrarás más a Dios, glorificarás más a Dios y servirás verdaderamente a Dios solo en este tipo de trabajo. Por ejemplo, si tú eres sacerdote, si tú eres un monje, si tú eres una monja o si tú eres un obispo, has comenzado a ejercer un trabajo verdaderamente espiritual. Con este trabajo tú sí estás sirviendo a Dios. Con este trabajo tú sí estás glorificando a Dios. Ellos separaron lo secular de lo sagrado. Por lo tanto, para ellos esto era un trabajo sagrado y aquello era algo secular. En este tipo de trabajo, realmente tú servías a Dios y glorificabas a Dios. Por lo tanto, si había alguien devoto que quería servir a Dios, él decía, y por ejemplo era un carpintero, decía, no, yo tengo que dejar la carpintería, porque yo quiero un trabajo donde yo pueda glorificar y honrar a Dios. ¿Y qué hacían? Se metían a monjes o a sacerdotes o a obispos, porque según el catolicismo romano, estos eran los tipos de trabajo donde tú podías honrar a Dios y servir a Dios. Pero ¿qué de esos creyentes que día tras día desempeñan un montón de tareas ordinarias que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad humana? ¿Qué de esos empleos? Como por ejemplo, ¿qué de aquellos que son doctores? ¿Qué de aquellos que son albañiles? ¿Qué de aquellas que son amas de casa? ¿Qué de aquellos que son plomeros, ingenieros, barrenderos, electricistas, arquitectos, maestros, ebanistas y herreros? ¿Qué de esos empleos? Bueno, según el catolicismo romano, para ellos esos eran trabajos seculares. Ahí no se honraba ni se glorificaba a Dios de la misma manera como ser monje, obispo o monja. Estos son trabajos seculares. Por lo tanto, si era este un trabajo secular y el otro uno espiritual, ¿en cuál tú te ibas a enfocar para honrar a Dios? En el otro. En este, bueno, no, aquí no hay que pararle mucho, aquí no hay que prestarle mucha atención porque sencillamente este es un trabajo secular. En cambio a los otros que son trabajos espirituales, a eso sí vamos a prestarle atención. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál debe ser entonces el móvil que lleve a todas esas personas a levantarse cada día, cada semana, a involucrarse en sus trabajos? ¿Cuál va a ser la motivación de estos cristianos si supuestamente en estos trabajos seculares no podían servir o agradar a Dios? No había ningún interés, no había ninguna motivación. De hecho, la motivación más cercana para ellos, ¿cuál era? El dinero. Porque como en aquello era que yo podía honrar a Dios, entonces aquí, ¿cuál era mi motivación? El dinero. Pero hermanos, Pablo no nos deja ninguna duda al decir a los esclavos en Colosas que muchos de ellos se dedicaban a labores que consideramos hoy muy ordinarias. Pablo les tiene que decir algo a esos que dedicaban su vida a labores ordinarias, como ser un albañil, como ser una ama de casa, como ser un doctor, etcétera, etcétera.
que ejercían funciones fuera del apostolado del ministerio. Mira lo que Pablo les tiene que decir a ellos. De nuevo volvemos a Colosenses 3:22 y al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto se lo está diciendo Pablo a aquellos que ejercían trabajos ordinarios. Quiere decir que textos como esto tiran al suelo esa idea del catolicismo romano de que en un trabajo ordinario tú no estás llamado a servir a Dios o a glorificarlo. Y según esto que dice, y todo lo que hagáis, y se está dirigiendo a empleados, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Aquí te está poniendo el objeto en el cual tú vas a adorar y a servir verdaderamente en tu trabajo. Sabiendo que del Señor, de nuevo lo menciona, de Él recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, mi jefe principal es Jesucristo. Él está por encima de tu jefe, Él está por encima de las autoridades, Él es la máxima autoridad. A Cristo el Señor servís. Quiere decir que yo debo ejercer mis labores diarias consciente que Dios me observa de todo, me escucha de todo y que está consciente de todo. Yo debo vivir corandeo como delante de la presencia de Dios en cualquier de mis labores. Y todo lo que hagáis, Dios debe ser honrado. En cada cosa, Dios debe ser honrado. Y está hablando específicamente Colosenses 3:23 en el contexto laboral. Y está diciendo, Dios tiene que ser honrado. Hermanos, el estudio de las Escrituras lleva a muchos a entender lo que ahora muchos parecen haber olvidado. Que todo creyente vive y trabaja para la gloria de Dios, sin importar tu empleo. Seas pastor o seas un albañil, tú trabajas para Dios. ¿Escuchaste eso? Tu jefe principal es Dios. Porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si mi jefe principal es Cristo, quiere decir que en el desempeño de mis labores, yo tengo que honrar principalmente a Cristo. Ni siquiera yo juego aquí un papel importante, es Cristo, todo gira alrededor de Él. Él es el que me da la recompensa, Él fue el que Él me compró, yo a Él le pertenezco y Pablo, déjame en claro, a Él es a quien sirves. Por esa razón es que no tienen que hacerlo como para los hombres, porque es que no sirven a los hombres. Ustedes sirven a Cristo. Él es su jefe. Hermanos, desde el pastor hasta el abogado, desde el misionero hasta la ama de casa, desde el teólogo hasta el ebanista, desde el maestro de escuela dominical hasta el músico y el pintor, están llamados a honrar a Dios. Nosotros somos siervos de Cristo las 24 horas al día. Los 365 días del año somos creyentes. No quiere decir, bueno, para esto yo me comporto como una cristiana, como un cristiano. Pero para esto sí me puedo comportar como el mundo se comporta. Y todo lo que hagáis, y todo allí en el original es todo. Absolutamente todo. Yo no puedo quitarme las vestiduras de cristiano y luego me la pongo cuando me conviene. En todo, en cada aspecto, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, Cristo debe ser honrado. Y no con palabras, porque yo puedo decir gloria a Dios, pero en mi accionar yo no estoy honrando a Dios. Hace poco escuchaba a un comediante venezolano y tenía algo de verdad en lo que él decía. Y él se burlaba de aquellas jóvenes que publican fotos casi semidesnudas en las redes sociales y abajo colocan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es un impío perdido si no recurre a Cristo. Y mira, él tiene un criterio moral de que eso no encaja. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver algo que no encaja en la visión de la Escritura, en lo que la Escritura declara, con lo que yo estoy profesando? De esa manera yo debo glorificar a Dios. Debe haber una armonía, sincronización en eso. Una coherencia, exactamente. Debe haber una coherencia en eso. De lo contrario, yo lo que estoy mintiendo y tomando el nombre de Dios en vano. No hay otra cosa. Mire, si eres diligente en tu trabajo y haces las cosas bien en tu trabajo, es muy probable que ganes la confianza de tus jefes o incluso que seas promovido. Y no es pecaminoso que desees prosperar.
Pero tu motivación primaria para esforzarte en tu trabajo es que el honor de Cristo esté envuelto en lo que haces. Es el honor de Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Él es mi jefe y cada cosa que yo hago tiene que preguntarle yo a mi jefe si a él le agrada. Mire, yo pasé por muchísimas agencias de publicidad, mi juventud fue lo que más me desempeñé y yo nunca traté de hacer algo que a mis jefes les generara molestia o que yo no se los comentara primero. Fíjense que el jefe llega el día siguiente y encuentra su oficina por acá y pintada de un color rosado y pintada acá y hecho acá. Tú vienes, jefe, ¿qué le parece? ¿Cómo le quedó a la oficina? Pero si yo no te mandé a hacer esto, tú debiste preguntarme. No, pero es que yo lo hice con las mejores intenciones. Aquí no cuentan las mejores intenciones. Aquí cuentas hacer lo que es correcto. Tú debiste preguntarle, Señor, patrón, ¿a usted le parece si cambiamos esto, si lo hacemos así, según su criterio, es esto así? Sí. Nuestro jefe principal se llama Jesucristo, porque a Cristo el Señor servís. Y a Él has de preguntarle si a Él le agrada, le honra y concuerda con su santidad lo que quieres hacer. Porque Él es tu jefe principal. Y tú no puedes pasar por alto esa autoridad. Nosotros tenemos que mostrar que somos reformados aún en eso. Mire lo que dice Pablo en Tito, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, exhorta a los siervos, de nuevo está en el contexto laboral, de nuevo él se dirige a empleados, por así decirlo, y dice, exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones con sus amos, que no defrauden a sus amos, que se muestren fieles en todo con sus amos. Y hay un propósito de eso. Para que te suban el sueldo y ganes más y cumplas todos tus deseos. Para que en todo, ¿qué todo? Aquí está. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De nuevo, todo gira alrededor de Jesucristo. Mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, la voluntad expresa de nuestro Señor es que adornemos la doctrina que profesamos y con qué la adornamos con nuestra conducta. El que trabaja con una motivación correcta va a rendir lo mismo cuando el jefe está y cuando el jefe no está. El que realmente trabaja con una motivación correcta, lo hará siempre, con la misma pasión, gane mucho, gane poco. ¿Por qué? Porque esa persona lo hace para Cristo y no para agradar a los hombres ni para recibir una promoción. Es Cristo y solo Cristo. Cuando di esta charla en Yaracuy, yo le decía a los hermanos que servir a Cristo en el trabajo no es que, bueno, me la voy a pasar viendo sermones en el trabajo. Ay, bueno, pero, pastor, me votó aquel hombre, aquel hijo filisteo. ¿Y por qué te votó? Porque estaba escuchando la palabra del Señor en mi trabajo. ¡Wow! Y empiezan, ¿cómo hizo este demonio? Eso es una manera de deshonrar a Dios en el trabajo. Porque tú estás allí para laborar y para ejercer tus labores, no para tratar de ser el más espiritual. Y cuando terminó la charla, uno de los hermanos se me acercó y me dijo, wow, pastor, me sentí confrontado porque yo me creía hasta hoy que yo he sido el más espiritual porque después de almuerzo me agarro 2 horas a ver predicación en lugar de hacer mis labores. Bueno, ¿por qué él piensa así? Porque él había hecho, mejor dicho, una separación entre lo secular y lo sagrado. Entonces para él era un trabajo secular. Yo no estoy honrando a Dios, pero ¿cómo puedo honrar a Dios en mi trabajo? Voy a escuchar prédica. No, tú no necesitas honrar a Dios en tu trabajo escuchando prédica. Cuando desempeñas tu labor con excelencia, es una manera en la que tú glorificas a Dios. Y de hecho voy a hablar más el próximo miércoles.
Vamos a aterrizar ese avión en lo práctico, cómo puedo honrar a Dios en mi trabajo y cómo puedo hallar gozo en mi trabajo. Pero hoy solo les estoy explicando que esa separación entre lo secular y lo sagrado no existe en la Biblia. Todo trabajo, sin importar el que desempeñes, debe ser para la gloria de Dios. Obviamente, algunos dirán, bueno, entonces quiere decir que el que vende drogas, el narcotraficante, el que vende la licorería, el que está en este lugar también glorifica a Dios. No, como veremos la próxima semana, también hay trabajos que honran a Dios y otros que traen deshonra a Dios. Así que no solamente importa mi desempeño, sino dónde me desempeño. Hermanos, Dios desea que seamos buenos trabajadores, ya que de esa manera nosotros reflejamos el carácter de Dios. Cristo le dijo en un momento a los fariseos, mi Padre aún trabaja. Cuando nosotros desempeñamos nuestras labores, sea ama de casa, sea el albañil, el vendedor, el plomero, el pastor, el misionero, hermanos míos, nosotros lo hacemos de una manera en la que Dios debe ser honrado. Con nuestra diligencia. La pereza deshonra a Dios. Y muchos otros aspectos en los que Dios puede ser deshonrado en nuestro trabajo, como veremos la próxima semana. Pero yo quiero que tú sepas, en tu área de trabajo, tú ahí estás llamado a honrar a Dios, porque no hay separación entre lo secular y lo sagrado. No, en todo lo que hagas, que Dios sea honrado porque a Él sirves, para que adornes la doctrina. Hermanos, nuestro Padre es un Dios trabajador. Y vaya que trabajo el que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, con todo su esfuerzo para llegar a la cruz. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiese dejado su labor a medias? Por eso yo no estoy muy de acuerdo con quienes empiezan cosas y no las terminan. ¿Tú te imaginas que nuestro Salvador habría dejado eso a medias? Tú y yo estaríamos perdidos y eso está claro para nosotros. Mira, si esto es verdad, esto quiere decir que tú tienes que tener mucho cuidado cómo haces las cosas en tu contexto laboral. Porque si la presencia de Dios está y te acompaña en tu lugar de trabajo, ay hermano, tú tienes que tener mucho cuidado en cómo te conduces. Si estás conduciéndote con integridad, con pureza, eso juega un papel importante porque Dios está presente en tu lugar de trabajo. Así sea la ama de casa, Él está presente. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos concebir esa idea de que la hermanita o el hermanito son en lugar de trabajo un desastre. Tenemos la ira, es algo común en su lugar de trabajo. Las malas palabras, la maledicencia, el chisme, la murmuración, la falta de integridad, el soborno, la corrupción, etcétera, etcétera. Y en la iglesia el domingo adorando como un ángel. El que piensa así tiene todavía la idea del catolicismo romano, que una cosa es el trabajo secular y otra cosa es el trabajo sagrado. Pero el que entiende que en todo lo que hacemos, Dios tiene que ser honrado, incluyendo el que pule botas, tiene que comportarse de otra manera con sus clientes, con sus empleados y en todo lo demás, incluyendo aún en el sueldo que les da. Aún en eso Dios tiene que ser honrado. Si no, por más espiritual que suene, tú tienes ejerciendo tu trabajo deshonrando a tu Creador. O sea que esto es para que todos temblemos y nos tomemos bien en serio. Si realmente la presencia de Dios nos acompaña aún en nuestro lugar de trabajo, nosotros deberíamos vivir corandeo como delante de la presencia de Dios desde que abrimos nuestra oficina hasta que la cerramos. Porque no hay división entre lo secular y lo sagrado. La que es enfermera tiene que hacer su trabajo con excelencia. Cuando ella lo ejerce con excelencia y con gozo, Dios es honrado. La que vende ropa tiene que hacerlo con excelencia, con santidad, pureza y amor, porque cuando lo ejerce, Dios es honrado. La que es ama de casa tiene que ejercerlo con amor y con gozo y con excelencia, porque así Dios es honrado. De lo contrario, estás pecando contra Dios como con cualquier otro pecado, de la misma manera.
Hermanos, nuestro Dios es el Dios de toda la creación. Él es el Dios de los lunes por la mañana, así como de los domingos por la mañana. Así que ese Dios no solamente tiene que ser honrado el domingo que voy al culto, sino el lunes en la mañana cuando voy a trabajar. Sin importar el trabajo que tengas, sin importar el jefe que tengas, sin importar el desempeño que tengas, Dios tiene que ser honrado. Y si no lo estabas haciendo, es momento de ponerte a cuentas. Pero esa división de lo secular y lo sagrado hoy tiene que terminar. Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza para reflejar su gloria al mundo, y lo va a hacer en nuestro desempeño de nuestro trabajo. Que Dios nos ayude a entender quién es nuestro jefe principal. Y tú dirás, bueno, pastor, yo monté mi propia empresa, yo soy mi propio jefe. ¡Pum! Bajémonos de esa nube. Aún en tu caso, Cristo es tu jefe. Y al Señor Jesús servís. Pregunto yo, si Cristo estuviera en tu lugar de trabajo desde que abres hasta que cierras, allí supervisándote, ¿cómo lo harías? Incluyendo a las amas de casa, incluyendo a la enfermera, la que vende ropa, el que hace trabajos varios, el contador, el jefe. ¿Cómo lo harías? Pues déjame decirte que Cristo ha estado todas las mañanas hasta que cierras allí. Si Cristo tuviera que pararse hoy aquí y dar un reporte de tu trabajo diario, ¿qué diría de Antonio? De Aida, de Jackson. ¿Cuál sería el reporte? ¿Pureza? ¿Santidad? ¿Excelencia? ¿Gozo? ¿O amargura? ¿Maledicencia? ¿Ira? Y pare de contar. ¿Cuál sería el reporte que Cristo daría luego de supervisarte diariamente? Déjame decirte que Cristo entrega todos los días a su Padre un reporte de sus hijos. He aquí, mis hijos. Ten cuidado en cómo te conduce, porque aunque los demás no te vean, Él te ve, Él siempre está allí, Él es tu jefe. Y todos los días llega junto contigo a supervisar tu trabajo. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón y no como para los hombres. Porque el de Él recibirá la recompensa, porque al Señor Jesucristo servís. Vamos a orar.